Cuando hemos hecho fisiología, cuando ustedes recuerden algo de fisiología, obviamente van a hablar sobre lo que viene a ser el calcio y el fósforo. Y son importantes, son muy importantes dentro del metabolismo del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque están asociados a diferentes, por favor, chicos, porque están asociados a diferentes tipos de reacciones enzimáticas celulares, transmisoras, etc. Fíjense ustedes que una dieta rica en calcio o una dieta habitual tengan aproximadamente 1 gramo de calcio. Y en el intestino se absorbe casi el 80%, es decir, 200 miligramos, y se va a excretar en las heces aproximadamente el 80%. ¿Y por qué se debe esto? Se debe porque el organismo tiene grandes concentraciones de calcio. ¿Dónde las tiene? En los huesos. ¿Sí? Recuerden que los huesos es un gran almacén de lo que viene a ser calcio a través de una mezcla con fosfato que se llama, ¿cómo se llama? Hidroxia. ¿Sí? Simplemente es la combinación de calcio con fósforo y así se almacena dentro de los huesos. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Fíjense ustedes que dentro del metabolismo, ¿sí?, siempre va a haber un intercambio de algún porcentaje de calcio entre el extracelular y la parte ósea. En los niños es más frecuente hasta los 18 años y en los adultos disminuye este recambio constante. ¿Sí? Pero en los niños hasta los 18 años aproximadamente este intercambio es bastante frecuente. Es decir, que siempre hay un mecanismo de liberación de hueso y de reposición de hueso. Y fíjense ustedes cuánta carga se le da a los riñones, aproximadamente les da 10.000 miligramos al día. Eso es lo que la circulación le aporta a los riñones. ¿Para qué? Para que se filtre y un porcentaje sea excretado y el resto sea reabsorbido. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes de que si a un riñón le damos una carga mucho más alta que esta, ¿qué es lo que puede pasar? Le damos mucho calcio al riñón. Pueden comenzar a precipitar los cristales de calcio. ¿Y qué van a formar? Cálculos. Sí, y esa es una de las grandes teorías por las cuales se forman cálculos en los pacientes. Sí, porque se le otorgan grandes cantidades de calcio. Por ese lado tenemos el fósforo, que tiene un similar comportamiento. Entonces, fíjense ustedes, para recordar nada más lo que ustedes han hecho en anatomía, y más que todo en fisiología. 99% del calcio corporal está localizado en los huesos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y solamente 1% es lo que está a nivel de lo que viene a ser la circulación y el espacio extracelular. ¿Y cómo está dividido este 1%? La mitad está asociado a calcio iónico. Doctor, ¿qué es el calcio iónico? Es el calcio que actúa en el metabolismo. Es el calcio que siempre está participando en el metabolismo celular. ¿Sí? Se llama calcio iónico. ¿Y cuál es su característica? Que está libre, que no está atado a ninguna proteína ni a ninguna otra sustancia. ¿Cómo se llama? Calcio iónico. Entonces, las alteraciones del calcio iónico también van a ser las que van a determinar alguna respuesta a nivel de la glándula paratiroides. Un 10% está asociado a fosfatos, citratos, bicarbonatos, es decir, forman enlaces que se distribuyen aquí en la sangre. Y fíjense ustedes que un 40% está unido ¿a quién? A la albúmina. ¿Sí? ¿Qué es la albúmina? Es la proteína con mayor concentración en sangre. Es un anión, ¿verdad? Es un anión, tiene carga negativa. ¿Sí? Y fíjense ustedes que el calcio está bastante unido ¿a quién? A la albúmina. Es por eso que cuando vamos a ver más adelante, cuando hay hipoalbuminemia, tenemos que hacer una corrección del calcio total. ¿Sí? Muy bien. Composición del hueso, ustedes ya lo deben saber. ¿Sí? Fíjense ustedes, en esta tópica lo hemos dividido en tres. El morado es el componente orgánico, que viene a ser el colágeno, especialmente el colágeno tipo 1, que es el que está dentro de la parte ósea. Un 10% corresponde al agua y un 60% corresponde a un componente orgánico que viene a ser la hidroxia. Que habíamos dicho que solamente es el calcio unido al fósforo, que se deposita aquí a nivel óseo. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes
¿cuánto es la reserva de calcio y de fósforo que nosotros tenemos a nivel óseo? Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando falta calcio en el organismo, ¿de dónde lo va a sacar? Del hueso, ¿sí? En forma fisiológica hasta que se equiparen los niveles. Pero ¿qué es lo que pasa si es que hay una mayor reabsorción, si hay una mayor necesidad de calcio? Los huesos van a sufrir una descalcificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente va a haber estímulos que van a generar mayor reabsorción. Esto más o menos son las concentraciones estándar de lo que viene a ser el calcio a nivel sanguíneo. El calcio sérico total viene a ser de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. Pero recordémonos que de este calcio total vamos a dividirlo en calcio ionizado o el calcio iónico, que va a ser aproximadamente de 1,1 a 1,3 milimoles. En la maquinita de AGA, ustedes habrán visto ya los AGAs en las historias clínicas de sus pacientes, tienen calcio, ¿no es cierto? Ese es el calcio iónico. ¿Sí? Ese es el calcio iónico. Por eso cuando uno ve el AGA, ve los electrolitos de sodio, ve potasio, ve calcio y ve cloro. Y obviamente cuando ustedes ven hipocalcemia ahí, tienen que saber que ese calcio es el calcio iónico. Que si está bajo, tienen que reponerlo. ¿Sí? Porque recuerden que es el calcio que es el que actúa en el metabolismo celular. ¿Estamos? Muy bien. Calcio unido a proteínas, bueno, son técnicas mucho más complejas que van a buscar la concentración de albúmina y la de calcio juntamente, calcio complejo y calcio intracelular, que también son otro tipo de estudios un poco más específicos. Yo les decía que el calcio, un 40% unido a quién está, a la albúmina. Por consiguiente, cuando hay una hipoalbuminemia, siempre hay que corregir el calcio. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de calcio que va a estar libre porque no hay albúmina que lo sostenga. Y es fácil, solamente vamos a encontrar. Mi paciente tiene 2 de albúmina, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 0,8 al calcio que tiene mi paciente. Y ese es el calcio real. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, por un déficit de 1 gramo de albúmina, ¿qué es lo que vamos a hacer? 1 miligramo de albúmina, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentarle 0,8. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene 8,5 de calcio, en la parte no el ionizado, sino el total. Pero tiene una hipoalbuminemia de 2,5. Tengo que aumentarle 0,8. ¿Cuánto es el calcio total entonces de mi paciente? ¿Será 8,2? 9, ¿no? Entonces simplemente esto es para que sepan que el calcio se corrige con lo que viene a ser la albúmina. Muy bien, doctor, ¿y por qué es importante el calcio? Nuevamente tenemos que recordar nuestros fundamentos de fisiología. Vamos a tener un calcio que está a nivel extracelular y otro que está a nivel intracelular. Y a nivel extracelular nosotros sabemos que el calcio participa especialmente en lo que viene a ser la contractilidad muscular. Activa ¿para qué? Para que la actina y la miosina se entrecrucen y formen la contracción muscular. ¿Sí? A nivel del miocardio, ¿qué es lo que produce? Ustedes justamente ya han tenido muchos sueños con este potencial de acción, ¿no? Porque a veces es un poquito complicado de saberlo, pero para que ustedes entiendan más que todo, el calcio comienza a ser el estabilizador de la membrana. ¿Para qué? Para que el siguiente impulso la despolarice. Si no hay calcio, pues obviamente este potencial de membrana puede estar mucho menos negativo. ¿Y esto qué es lo que puede producir? Puede producir un periodo refractario mucho más corto y un estímulo puede comenzar a generar arritmias o extrasístoles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el calcio es el que le abre la puerta aquí al sodio y potasio para que generen la despolarización. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ¿el calcio es importante? Obviamente. ¿También en qué participa el calcio? En la sinapsis. ¿Sí? Los impulsos llegan de la zona aferente y tienen que llegar hacia un punto. Y fíjense que el calcio está justamente en las uniones sinápticas. Cuando llega el impulso, ¿qué es lo que tiene que hacer el calcio? Introducirse dentro de lo que viene a ser el axón. ¿Para qué? Para que genere la liberación de las vesículas que tienen los neurotransmisores.
neurotransmisores, especialmente la acetilcolina, entre otros. ¿Sí? Entonces fíjense que el calcio también es muy importante. Y con esto, ¿qué quiero decir? De que si no hay calcio, o hay exceso, o hay poco calcio, puede afectar a la parte neuromuscular. ¿Sí? Y por último, tenemos a nuestras famosas vías extrínseca y intrínseca de la coagulación, en cuales en la vía ya común, una activación del 10A y el 5A, pues obviamente el calcio también es importante para generar el paso de protonina a trombina y así formar el coágulo. ¿Sí? Entonces ven la importancia que tiene, entre otras más, la necesidad de tener concentraciones de calcio adecuadas. Si no tenemos calcio, pueden comenzar a presentarse patologías o manifestaciones en diferentes sistemas. A nivel intracelular, pues obviamente sabemos de que el calcio comienza a ser un segundo mensajero. ¿Sí? ¿Qué significa? Que viene un estímulo hormonal, un estímulo que va a llegar a un receptor, ese receptor va a llegar, va a entrar al citoplasma plasmático y va a estimular al calcio. Y el calcio es el que va a ir y va a determinar algunas acciones intracitoplasmáticas como segundo mensajero. ¿Sí? También va a estar asociado a la contractilidad muscular y obviamente también va a estar asociado a lo que viene a ser la movilidad y a la recepción de ciertas hormonas. Entonces, a nivel intracelular, también el calcio es muy importante. Bueno, ya que hemos recordado un poquito de las cosas del calcio, vamos a hablar del sistema que tiene la ocupación de regular su metabolismo en el organismo, que vienen a ser las glándulas paratiroides. ¿Cuántas tenemos? 4, que están detrás de los lóbulos tiroideos, 2 superiores y 2 inferiores. ¿Sí? Aproximadamente pesan entre 30 y 40 gramos cada una. Si sumamos las 4, pues obviamente tenemos entre 120 y 160 gramos entre las 4 glándulas. ¿Sí? Está compuesta por 3 elementos celulares. Las células principales, que son células pequeñas, ¿sí? Que son estas de acá, que son las que están encargadas de secretar el aparato hormonal. Hay otras células, que son las células un poco más claras, que probablemente son las células principales un poco más grandes, que también se ha visto que pueden tener algún tipo de repercusión en la secreción de paratormona, y que son más grandes porque tienen mayor cantidad de poder. Y por último tenemos las células oxifílicas, que son mucho más grandes, que están acá, pintadas un poco más de rosado, y que aparecen después de la pubertad y aumentan con la edad. La característica de las glándulas paratiroides es que pueden conglomerar bastante cantidad de adipocitos, es decir, pueden incrementar su tamaño a través de una hipertrofia de los adipocitos, ¿no? Eso es algo para recordar sencillamente de cómo es la anatomía y fisiología. La paratormona se forma a través de una prohormona, ¿sí? Que tiene 115 aminoácidos, y cuando se va a formar la paratormona se van sintetizando, se obtienen unos cuantos y al final quedan 84 aminoácidos. Esa es la hormona verdadera y efectiva. Y como vemos en la imagen a la izquierda, va a tener su receptor de paratormona en la célula donde va a actuar. ¿Sí? Y acá obviamente va a generar un movimiento de ATP a AMP cíclico y la activación de la proteína sinasa como para que haga su función. Este es un poquito más sencillo y vamos viendo nuestras glándulas paratiroides y vamos identificando en la parte superior los factores que van a estimular la producción de paratormona, que es disminución del calcio plasmático. ¿Sí? Baja el calcio y se va a estimular la paratiroides para que se secrete hormona paratiroidea. Y fíjense que también el aumento del fosfato va a hacer que las glándulas paratiroides secreten más paratormona. ¿Qué mecanismos inhiben esta liberación de paratormona? Aumento del calcio plasmático, aumenta, ¿cómo se llama esto? 1,25 dihidroxivitamina D. Dihidroxivitamina D, ¿no? Si se les hace muy complicado, calcitriol y listo. Y una disminución del fosfato plasmático van a inhibir, ¿qué cosa? La absorción de paratormona. Doctor, pero ¿y cómo el calcio va a activar
a la paratormona. Va a actuar a través de los receptores sensibles de calcio, que están en la paratormona, pero que también están en otros tejidos. ¿Sí? En este caso, estos receptores de calcio van a ser los que van a ver si es que aumenta el calcio o disminuye el calcio plasmático. Y así van a generar justamente la estimulación o la inhibición para que se libere lo que viene a ser la hormona para. Muy bien, algo más de lo mismo. Fíjense que el calcio bajo va a estimular lo que viene a ser la producción de paratormona, que va a aumentar, ¿qué cosa? La resorción ósea. ¿Sí? Va a decir al hueso, ¿sabes qué? Necesito un poquito más de calcio, así se comienza a darme un poco más. También va a generar en el riñón mayor reabsorción en los túbulos renales de calcio y va a estimular la síntesis de calcitriol. ¿Sí? Esta síntesis de calcitriol va a generar mayor absorción de calcio a nivel gastrointestinal y todos estos mecanismos van a hacer la retroalimentación negativa para que la secreción de paratormona baje. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Doctor, este cuadrito que está acá simplemente nos dice, fíjense ustedes, que cuando habíamos dicho que es el calcio ionizado normal, entre 1,25 y un poco más. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que cuando el calcio ionizado baja, los valores de paratormona van a estar aumentando. Pero si los valores del calcio iónico están dentro de los parámetros normales, va a haber una supresión de la hormona paratiroidea. ¿Sí? Menos calcio iónico, mayor hormona paratiroidea. Calcio iónico normal, supresión de la síntesis de paratormona. ¿Entiendes, verdad? Muy bien. Vamos a hablar sobre cómo el riñón efectúa los mensajes que la paratormona le quiere manifestar. Calcio ionizado bajo va a estimular a los receptores del calcio, ¿no es cierto? Receptores sensibles al calcio. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que las células principales secreten paratormona. La paratormona va a ser liberada a la circulación y va a tener en sí dos sitios específicos para actuar: el hueso y el riñón. ¿Qué es lo que va a hacer el riñón? Estimula la reabsorción de calcio. ¿Sí? Acá tenemos, genera a través de lo que viene a ser en la membrana luminal, esto es el tubo gruesal, esto es el espacio intersticial, esto es el lumen, esto es la parte vascular. Entonces, ¿qué es lo que genera? Genera una estimulación para que se abran los canales de calcio. También genera que se comience a sintetizar, ¿qué cosa? Calcitriol. Los dos factores, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer que se reabsorba mayor cantidad de calcio y pase hacia la parte circulatoria. ¿Sí? Eso es una de las principales funciones a nivel renal. También, ¿qué es lo que tiene que hacer? Justamente, como hemos mencionado, aumentar la síntesis a través de la hidroxilasa a calcitriol. En este dibujito, como sus compañeras comentaron en la anterior clase, la síntesis de vitamina D tiene dos caminos. Uno es la exposición solar y la otra es la que ingresa por la exposición solar. Va a transformar el colecalciferol, ¿sí? Y eso va a llegar a la circulación plasmática o sanguínea. ¿Sí? Va a llegar a través de la circulación ¿hacia dónde? Hacia el hígado. ¿Sí? El ergocalciferol es la vitamina D2 que ingresa con la dieta. ¿Sí? Son los dos mecanismos. En el hígado se va a formar, ¿qué cosa? La 25 hidroxivitamina D. ¿Cómo también se denomina? Calcitriol. El calcitriol va a llegar hacia el riñón a través de la hidroxilasa, se va a transformar ¿en qué? En calciferol, perdón, en calcitriol o en 1,25 hidroxivitamina D. Y esa hidroxivitamina D que habíamos dicho, aumenta la reabsorción ósea, aumenta la absorción de calcio en el intestino, aumenta la reabsorción de calcio a nivel de los túbulos renales y disminuye la síntesis de paratormona como un feedback negativo. A nivel óseo, ¿qué es lo que tiene que hacer la paratormona? Eso lo comentaron sus compañeros, ¿no? A través de unos receptores que son los RAM, van a estimular a qué? Al osteoblasto. El osteoblasto va a decir, mira, ¿sabes qué? La paratormona quiere hueso. Yo no puedo reabsorber hueso. ¿A quién tengo que estimular? Al osteoblasto, a través de unas enzimas
que son las estimuladoras de osteoclastos, van a ir a despertar a los osteoclastos, van a generar la multiplicación de los mismos. Los osteoclastos son los que van a ir a remover la matriz ósea. ¿Qué van a sacar? Calcio y fósforo. Pero sobre todo van a reabsorber calcio. ¿Sí? Muy bien. Sencilla, ¿verdad? Y esto más o menos viene a ser el mecanismo por el cual los osteoblastos, a través de la paratormona, van a estimular a los osteoblastos, y estos osteoblastos son los que van a reabsorber gran cantidad de hueso para darle calcio al organismo. Pero si esto no tendría un stop, estaríamos nuestros huesos llenos de huecos. Y por consiguiente, cuando para el estímulo de la paratormona, viene la parte de la regeneración a través de los osteoblastos. Fíjense acá, la primera es la estimulación, el osteoclasto reabsorbe el hueso, pero después hay la proliferación de los osteoblastos, y en el lapso de 60 a 120 días se comienza a generar la reconstitución del hueso. ¿Sí? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Hemos recordado todo lo que sus compañeros han explicado en la anterior clase. ¿Se han explicado, no? Muy bien. ¿Qué es el hiperparatiroidismo? Es un síndrome complejo debido a una secreción excesiva de la hormona paratormona a partir de las glándulas paratiroides. La vamos a dividir en tres: primarias, secundaria e hiperparatiroidismo terciario. ¿Va a ser igual que las anteriores, doctor, cuando hablábamos de hipotálamo y hipófisis? No. Esta clasificación es parecida en nomenclatura, pero diferente en definición. Hiperparatiroidismo primario. El origen del trastorno siempre va a estar en las propias glándulas paratiroides, ¿sí? Donde se va a producir, ¿qué cosa? Un exceso, un aumento en la secreción y en la función que va a generar la paratormona a nivel de las células gliales. Su prevalencia está entre 1 y 3% por 1000 personas. Parece poco, pero actualmente viene más en ascenso. Mayormente se ve en población adulta. Fíjense que ustedes que la más cantidad de casos se ve a partir de los 60 años. Y lamentablemente, otra vez el sexo femenino es el que tiene más prevalencia. ¿Sí? Es así que es muy frecuente verlo en mujeres post-menopausia. ¿Sí? Y eso sí es pregunta de salud. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas de hiperparatiroidismo primario? En especial son 4. Adenomas solitarios, es decir, lesiones adenomatosas que van a crecer en las glándulas paratiroides y van a generar que comiencen a producir más paratormona. Las otras son hiperplasias de las glándulas paratiroideas en un 10%, adenomas múltiples de diferente etiología, y el carcinoma también en menor porcentaje, pero también está presente. Ustedes ya habrán visto, habrán leído sobre las neoplasias endógenas múltiples. Tenemos las MEN1, las MEN2A y las MEN2B. Sí, y fíjense ustedes, en las MEN1 los tumores paratiroideos benignos son muy frecuentes. Por consiguiente, en estos pacientes de múltiples problemas neoplásicos endógenos múltiples, el hiperparatiroidismo está presente casi en un 80 a un 90%. ¿Sí? En los MEN2A también está frecuente, ¿no? Pero más que todo el MEN1 es el que se caracteriza por presentar hiperparatiroidismo. Doctor, ¿y cuáles son las manifestaciones? Solamente serán pues a nivel de los huesos, ¿no? Porque como tienen un metabolismo óseo y eso es lo que genera la hipercalcemia, pues eso será. Pues no, fíjense ustedes que hasta la década de los 30, 40 se creía que las manifestaciones clínicas iban a estar basadas en las disfunciones óseas. Pues no. Fíjense ustedes que tiene compromiso sistémico, neuropsiquiátrico, que eso es muy importante de reconocer y de recordar. Depresión, pobre concentración, deficiencia de memoria, neuropatías sensoriales periféricas, neuropatía motor y debilidad muscular están muy asociadas a un hiperparatiroidismo primario. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que cuando venga a consultarles un paciente, el doctor, estoy deprimido, tengo tendencia al llanto, no quiero hacer nada, estoy decaído, dicen, ya, listo, sertralina le doy y listo. Pero no, puede haber un hiperparatiroidismo dentro de lo que viene a ser su patología o su patología de tu paciente.
Lo mismo, deficiencias de memoria. Y esto es muy frecuente verlo en pacientes colegiales. No viene la mamá y dice, doctor, mi hijito no estudia, no aprende, le enseño, le he puesto profesor y no memoriza, no tiene ganas de estudiar o simplemente no aprende. Comenzamos a estudiar para tiroides y podemos encontrar un problema bastante serio, ¿no? A nivel renal, pues obviamente lo que se piedra está mal, son cálculos, poliuria, porque recuerden ustedes que la hipercalcemia va a generar, ¿qué cosa? Va a generar de que haya una diuresis incrementada. La diuresis metabólica, defectos de concentración de la orina, y obviamente si es que hay un exceso de calcio que se le está dando al riñón para que filtre, nefrocalcinosis. Nivel esquelético, ya habíamos visto, osteopenia, fracturas patológicas, cualquier paciente que venga y que le diga, doctor, tengo una fractura a nivel de D3, especialmente en mujeres postmenopáusicas, hay que estudiar hiper para tiroiditis. Gota, con carcinosis, etc. Fíjense ustedes que también a nivel gastrointestinal, el hiperparatiroidismo urinario tiene una sintomatología bastante llamativa. Enfermedad terapéutica, pancreatitis, estreñimiento, náuseas y vómitos. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes la gran cantidad de manifestaciones que se va a dar en diferentes sistemas. ¿Y esto por qué se los digo? Porque no son cuadros patognomónicos de algo, sino que pueden venir en diferentes patologías. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder estudiarlas. Nos vamos a apoyar en algunas imágenes radiológicas. Acá vemos los famosos tumores óseos, los típicos quistes que están